Hola chicos y chicas, seguimos con el blog de Aprendiendo Italiano. El tema de hoy será acentos y dobles consonantes. Comenzamos con el tema de los acentos. Cuando el acento está en la última sílaba de la palabra, se pone el acento gráfico. Estas son las llamadas palabras agudas. En los ejemplos que yo encontré están poiché, que significa puesto que, cioè, que significa es decir, y località, que significa localidad. Cuando se acentúan en la penúltima sílaba de la palabra, estas se llaman llanas o graves. Los ejemplos que yo encontré están popolare, que significa popular, feto, que significa feto, y fermare, que significa parar. Cuando se acentúan en la antepenúltima sílaba de la palabra, estas se llaman esdrújulas. En los ejemplos que yo encontré están popolo, que significa pueblo, pontefice, que significa pontífice, político, que significa político. Y cuando se acentúan en la cuarta sílaba a partir de la última, estas palabras se llaman sobreesdrújulas. Y no puse un ejemplo porque van más en las conjugaciones de los verbos. Es obligatorio el acento gráfico en las palabras agudas de dos o más sílabas. Los ejemplos que yo puse son integrità, que significa integridad, intimità, que significa intimidad. También es obligatorio el acento gráfico en algunos monosílabos. Por ejemplo, ya, que significa ya, yu, que significa abajo, y yo, que significa esto. También es obligatorio el acento gráfico para que no haya confusión entre homógrafos. Por eso algunos monosílabos se acentúan y otros no. En esta tabla he puesto algunos monosílabos. En el primer caso está la palabra da, ¿vale? Este monosílabo con acento gráfico significa da del verbo dar, y sin el acento gráfico es una preposición. Y bueno, si seguimos mirando la tabla, di con acento significa día y di sin acento significa de. La con acento significa allá y la sin acento significa la. Ne con acento significa ni y sin acento es un pronombre. Se con acento significa sí y se sin el acento gráfico significa sí, del sí condicional. Sí con acento significa sí, de la afirmación sí, y sí sin acento significa se. Te con acento gráfico significa te de la infusión, y te sin acento gráfico significa ti. También es obligatorio el acento gráfico en algunas palabras en italiano que se escriben igual pero que tienen diferente acento y diferente significado, y estas igual se acentúan para evitar confusión. En los ejemplos que yo encontré está principi, que significa principios, y principi, que significa príncipes. El segundo ejemplo es subito, que significa padecido, y subito, que significa enseguida. Y por último, seguito, que significa seguido, y seguito, que significa séquito. Bueno, ahora vamos con el tema de consonantes dobles. Mira, en este tema, todas las consonantes pueden duplicarse, excepto la H, la K, la X y la W. En el caso de la Q, solamente se duplica esta letra, esta consonante, en la palabra soqquadro. Y el verbo exacto es mettere a soqquadro, que significa desbaratar o estropear. En cambio, se reemplaza por una CQ. Por los ejemplos que yo encontré están aqua, que significa agua, y nacqui, que significa nací. Gracias por ver este vídeo. Dale like y suscríbete. Hasta luego.